Más Noticias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió sobre presuntas irregularidades en el manejo de unidades de cuidado intensivo. El funcionario aseguró que al parecer se mantiene más tiempo del necesario en algunos casos a pacientes, todo para cobrar más dinero. Aquí está la denuncia. Una cama ocupada inadecuadamente es una cama que le resta oportunidad de vivir al paciente. Con esta advertencia a los gobernadores, el ministro alertó durante un debate virtual en el Senado sobre un presunto uso inadecuado de las UCI en el país. Hay un incentivo en muchos hospitales, clínicas particulares, a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios. El funcionario aseguró que hay regiones con alto porcentaje de ocupación de UCI que no correspondería a la realidad, por lo que reflejaría una conducta irregular. Tenemos en el país un índice de ocupación entre el 50 y el 60, pero observamos que hay departamentos del país donde la tasa de ocupación está en 70, 80, en varias oportunidades, determinado por la utilización. Ruiz también advirtió que al parecer se estarían dando incentivos por no reportar a los centros reguladores de urgencias las camas que se tienen libres. Buscando de alguna manera que la cama se utilice con un asegurador con el que se tiene contrato de una EPS que me genera mejores flujos, históricamente me ha generado mejores flujos de fondos. Ante esta situación, la Superintendencia de Salud expidió una circular con directrices a los centros médicos, IPS y EPS para levantar un estricto registro de las UCI que se tienen ocupadas y libres. Bogotá está cada vez más cerca de la alerta naranja por ocupación de unidades de cuidado intensivo. Al llegar, hoy estamos en el 46.6% de las camas ocupadas. Si llegamos al 50%, como lo ha dicho la administración distrital, podrían declarar la alerta naranja y las medidas de cuarentena podrían endurecerse. Bogotá ya está al borde de ser declarada en alerta naranja por ocupación de camas de cuidado intensivo para la atención de pacientes con COVID-19. Y es que según la Secretaría de Salud, de las 1.320 camas UCI con las que cuenta la capital, 670 de ellas fueron destinadas para atender a pacientes con COVID. En unas cuantas horas, la capital pasó de tener una ocupación de las camas de cuidado intensivo destinadas para COVID del 44,3% al 46,6%, pues actualmente, de ese total de 670, 312 ya se encuentran ocupadas. Estos valores prenden las alarmas, pues Bogotá está a tan solo 23 pacientes para pasar de alerta amarilla a alerta naranja de capacidad hospitalaria. La página de la Secretaría de Salud muestra en un mapa cómo está la ocupación real de estas camas, necesarias para atender a los pacientes más afectados por el virus, dejando un panorama preocupante, pues cada punto representa a una institución hospitalaria y su disponibilidad de camas UCI para la recepción de pacientes. Al menos 11 de ellas están en rojo. Tan solo para hoy, el Ministerio de Salud reportó 507 casos nuevos de personas contagiadas con el virus, situando la cifra de la ciudad en 11.250, lo que podría modificar esa diferencia porcentual que nos mantiene al borde de la alerta naranja y que haría que se diera un retroceso en la apertura de algunos de los sectores que ya se encuentran habilitados. En el país hay un total de 6.372 camas UCI, de las cuales, según el Ministerio de Salud, con corte al 31 de mayo, el 63%, es decir, 3.990 de ellas están disponibles para atender pacientes. Para la misma fecha, 720 pacientes, entre confirmados y sospechosos para el virus, y 1.662 no COVID, se encuentran ocupando estas camas. El llamado sigue siendo para el autocuidado y el cumplimiento de los protocolos. Preocupante el anuncio que nos hace el ministro de Salud de que habría IPS, clínicas, hospitales que estarían sobreutilizando las unidades de cuidados intensivos con el fin de cobrar más. Allí de por medio hay un incentivo que ustedes bien conocen cuando se acercan un poco al funcionamiento del sistema de salud, porque en esta coyuntura tanto IPS como las clínicas y los hospitales en general tienen una subutilización de todos los servicios generales que prestan. Cuando le prestaban servicios a los enfermos
enfermos normales, programaban cirugías que se podían programar para después, etcétera, etcétera, porque están pendientes de atender la emergencia del coronavirus. Se les han caído los ingresos, se les han caído las ventas por otros conceptos, entonces pues algunas dicen, yo aquí voy a facturar un poquito más para tratar de cuadrarme un poquito en caja en la medida en que ocupe más unidades de cuidados intensivos. Es preocupante ese señalamiento, pero parece que no es tan grave. Por lo menos esa es la posición que tienen las EPS. Las EPS dicen, nosotras tenemos un contacto directo con las IPS, perdón tanta sigla, pero ustedes saben que es una EPS, las IPS son clínicas y hospitales. Las EPS dicen, tenemos contacto permanente con clínicas y hospitales, tenemos unos sistemas de auditoría bastante sofisticados, creemos en la buena fe de las clínicas y hospitales y también de los médicos que no van a echarse a las petacas y decir, se queda 10 días ahí metido para facturar harto. Esos mecanismos parecen estar funcionando bien en términos de control en todo el país. Dicen las EPS que puede haber excepciones en el caso de Cali y en el caso de Cartagena, donde los índices de ocupación incluso ya están llegando al 90% de las unidades de cuidados intensivos. Esas dos ciudades traen preocupación, pero el resto de la situación parecería no tener este comportamiento tan pernicioso que nos ha señalado el ministro de Salud. Otra ciudad preocupante, lo veíamos en la nota de Paola Ardila, es el caso de Bogotá. Bogotá tiene 670 unidades de cuidados intensivos dedicadas al uso del coronavirus, al tratamiento del coronavirus, y estamos llegando a 46,6% de utilización el día de hoy. Quiere decir que si llegamos al 50% entramos en alerta naranja y eso implica dos cosas. Por una parte, la Secretaría de Salud tomaría control, entre comillas, de todas las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. ¿Qué quieren decir esas comillas? Que asignaría a dónde van los distintos enfermos, independientemente de si es de una EPS, de la otra, etcétera, etcétera. Los asignaría para garantizar un buen uso de esas unidades de cuidados intensivos. Y quizás lo más delicado, en alerta naranja podríamos tener otras zonas de Bogotá, fuera de la localidad de Kennedy, que ya la tiene, en una cuarentena como las que tuvimos más duras hace unas cuantas semanas. Esto es una carrera contra el tiempo, porque paralelamente van a llegar unos 430 nuevos respiradores a la capital del país entre junio, julio y agosto. Los primeros 130 llegan en junio. Eso nos trae un alivio porque subiríamos de 670 unidades de cuidados intensivos a 800 y eso nos daría mayor amplitud. Vamos a ver, esto es una cuestión de ir luchando contra el tiempo para garantizar que no se nos dé ese cuello de botella en el uso de unidades de cuidados intensivos y no haya que cerrar de nuevo la ciudad. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Hablemos de lo que está pasando en Cartagena, Paula, porque hay una crisis con los muertos. Imagínense que están demorándose al recoger los cuerpos de las personas que fallecen en su casa por cuenta de COVID-19. Pasan muchas horas y a veces hasta pasan días. Eso es cierto, parecería que las autoridades sanitarias, Giovanni, no están dando abasto allí en la ciudad. En el momento Cartagena tiene 144 personas que han fallecido por COVID-19, pero esto está pasando, este tema de las demoras, no solamente con quienes fallecen en sus casas, sino también con quienes fallecen en las clínicas. Y hay una denuncia bastante delicada al respecto que está haciendo la Personería Distrital de Cartagena, y es que dice que algunas clínicas estarían cremando sin autorización los cuerpos de las personas que mueren por COVID-19, sin autorización de sus familias. Pero lo cierto es que ya el Consejo de esta ciudad pues ha citado a la directora del Consejo Administrativo de Salud del DADIS y a la CPS para que expliquen qué es lo que está sucediendo y sobre todo para que digan cuáles son las soluciones. Cartagena es una de las ciudades con la tasa de letalidad más altas de personas fallecidas con COVID-19, cifra que se estaría reflejando con la acumulación de cadáveres en centros de salud. Sí estamos teniendo ese problema, pero ya identificamos cuáles eran las razones por las cuales estamos teniendo problemas. Entre esas razones está el resultado tardío de las muestras de laboratorio. Se estaba generando con eso un cuello de botella. Además, concejales de la ciudad han recibido denuncias por la demora para recoger cuerpos de personas que fallecen en sus viviendas. Es las diferentes quejas que tenemos de diferentes barrios de la ciudad de Cartagena, donde desafortunadamente las personas han fallecido, algunas por COVID o no por COVID, y los cadáveres han estado desde horas de la mañana a inclusive hasta horas de la noche. Otra preocupación que fue expuesta por la personera distrital Carmen de Caro tiene que ver con la disposición de los cadáveres, ya que muchos familiares se quejan que sus seres queridos están siendo cremados sin su consentimiento. Por eso instó a tomar medidas.
El cementerio obligatoriamente para cremar debe existir una autorización del familiar del fallecido. Desde el Departamento Administrativo de Salud de la ciudad sostienen que se inició un plan de choque para el manejo de los cadáveres. Asimismo, se contempla un contrato de 500 millones de pesos para resolver de forma oportuna esta problemática. Repasemos las cifras. Paula, los contagiados hoy 1.521. Se rompió la tendencia que venía, fallecieron 36 personas. Y le digo lo de la tendencia por la siguiente cifra, los recuperados fueron 1.146. Veníamos de 3 días seguiditos donde los recuperados superaban la cifra de contagiados. Bueno, volvimos a caer en ese sentido. Pruebas procesadas hoy 12.219. Así las cosas, en Colombia van 33.354 casos confirmados. Han fallecido 1.045 personas a causa de COVID-19. Se han recuperado 12.288 para un total de pruebas realizadas en nuestro país 362.432. Hombre, se rompió la cifra, Paula. Veníamos de 3 días seguiditos, lo decía hace un instante, donde la cifra de contagiados era menor a la cifra de recuperados. Eso fue fundamental en Europa para empezar a tomar las medidas de ampliación de las posibilidades económicas que empezaban a recuperarse. Otro sitio donde cerraron las sesiones presenciales fue en el Congreso, ¿no? Por el caso del congresista con el que usted habló esta mañana, que resultó contagiado, el que tenía una máscara casi que espacial y aún así se contagió. Específicamente en la Cámara de Representantes. Ya hoy se dio a conocer que las sesiones semipresenciales que se venían haciendo pues no van a continuar más después de este positivo para COVID-19 del representante del Partido Liberal, José Luis Correa. Usted tiene razón, hablábamos con él esta mañana en nuestra primera emisión. Él es paciente asintomático y es impresionante escucharlo decir que él se siente como si nada, que está completamente normal. Pero bien, ¿qué es lo que va a pasar? Estas sesiones se venían haciendo, como les contábamos, de forma semipresencial, van a quedar suspendidas por 15 días y este periodo, este tiempo se va a usar para hacer desinfección total del recinto y van a seguir trabajando por lo pronto de forma 100% virtual. Como él no puede sesionar sin la ayuda de los administrativos, que todos deben irse a su casa y estar en cuarentena durante 15 días, esta semana y la semana que viene no tendremos plenarias. No tendremos plenarias. Y siguen creciendo las cifras de personal de salud contagiado por COVID-19 en el país. Ya en ese sector alcanzan los 1.098. Ahora en el Hospital San Andrés de Tumaco, en Nariño, se identificaron 32 personas de personal de salud positivas para COVID-19. El agente interventor del hospital confirmó los casos que ya han sido aislados y se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio, valga la pena la redundancia, para evitar la propagación de este virus. Hicimos un tamizaje buscando evaluar al 100% del hospital para poder identificar en todos los casos si hay otras personas que puedan haber salido positivas y hayan podido estar asintomáticas. La intención que hay es poder tener un panorama exacto de la situación del hospital. El Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, extendió el cobro de valorización hasta el 30 de julio en medio de la emergencia sanitaria causada por COVID-19. Esto significa que los contribuyentes a quienes se les generó cuenta de cobro para pagar en marzo tendrán hasta esa fecha para hacerlo sin el pago de intereses adicionales. Es una buena noticia. Igualmente quedan suspendidos los términos para resolver los recursos, revocatorias y reclamaciones dentro del plazo de suspensión, pues no se van a generar cuentas de cobro. El IDU informó que hasta el momento 328.000 contribuyentes se han puesto al día y han pagado 640.000 millones de pesos. Queremos presentarles la siguiente nota porque hay que hacer conciencia. Red Más Noticias evidenció las muy malas condiciones sanitarias en las que son fabricados tapabocas en algunos talleres. Hasta perros acompañan el proceso. Esto es una noticia exclusiva de Red Más Noticias. Los tapabocas se han convertido en uno de los principales seguros de vida para defenderse del coronavirus. Son casi un producto de la canasta familiar, pero ¿se ha preguntado cómo lo hacen? Este es
montaje y refilado. Red Más Noticias conoció imágenes donde se evidencia la falta de medidas de higiene en fábricas del sur de Bogotá. En uno de los videos, un operario manipula una de las piezas sin tapabocas. La planta se ve desordenada. Una empleada refila las piezas a mano limpia y las pone en un trapo visiblemente sucio y roto. Pero lo peor hace falta. El ensamble de las mascarillas se realiza con un ayudante extra, esta mascota que asoma su hocico en la mesa de trabajo. Buscamos la fábrica. Está ubicada en la zona industrial del barrio Restrepo. El administrador se defendió. Mi función principal es fabricar suelas, pero pues con el cuento de la pandemia y toda esa vaina, pues estamos buscando otra forma de ingresos para sostener a mis empleados, ¿no? Mi función, les vuelvo y repito, mi función es sacar suelas. Alguien me dijo, préstame el servicio de inyección. Yo le dije, traiga el molde, lo presto el servicio de inyección, le cobra tanta cantidad de plata y listo. Sin embargo, en las imágenes no solo se ve la producción de las tapas, sino el ensamble de la mascarilla en su totalidad. De pronto sí, lo que ustedes dicen, de pronto no lo dice una parte higiénica de guantes, porque los muchachos, ustedes dan de cuenta, tienen unos overoles azules. Desafortunadamente por la calor, el uso del tapabocas es un poquito como complicado. Lo de los guantes, pues sí, la verdad, pasé por alto, porque no pensé que fuera tan importante, porque creo que la persona que ensambla esto le hace una parte higiénica a esto, porque eso ya un filtro aquí como en tela, como en unas telas que exigen. Listo, yo no hago nada más, mi función lo que le digo es sacar suelas. Muy cerca de allí, en otros talleres, la historia se repite. Este hombre, sin tapabocas ni guantes, retira de la máquina el producto, que luego será usado por usted o por mí. Se trata de una ruleta rusa. Al comprar este elemento de protección, estamos lejos de imaginar que en algunos de estos sitios los perros descansan encima de la materia prima. Podemos observar en los videos que se manipulan de forma inadecuada, los ambientes no son sanitarios, vemos mascotas, vemos perros, lo que no es indicado para la fabricación de estos productos. Recordemos que el INVIMA declaró los tapabocas como un dispositivo médico vital no disponible, pero esto no significa de que estos productos se fabriquen en malas condiciones higiénico-sanitarias. Las irregularidades que están incurriendo esta fábrica de dispositivos médicos son las condiciones de higiene y limpieza y orden y procesos. Pese a que el Ministerio de Salud autorizó la fabricación libre de tapabocas en el marco de la emergencia sanitaria, el INVIMA es claro en que se deben seguir las mínimas normas de bioseguridad. Contar con unas instalaciones adecuadas que permitan la limpieza, que permitan el orden, contar con estivas, contar con procedimientos de recepción e inspección de las materias primas. Producir elementos médicos en estas condiciones les podría salir caro a los dueños de estas industrias. Puede clausurar el establecimiento, decomisar el producto terminado y también multar al establecimiento. ¿Y no cree pronto que está poniendo en riesgo la vida de las personas que usaron esos tapabocas? Pues la verdad, pues no lo hace mala intención, ¿no? El mensaje de las autoridades sanitarias es que a la hora de comprar un tapabocas, lo mejor es hacerlo en un sitio de confianza y fijarse detalladamente en la calidad del producto. Paula, hoy 3 de junio es el Día Internacional de la Bicicleta y a Colombia le va muy bien en esas mediciones porque es el país que más tiene ciclorrutas. Pero aquí viene lo malo, donde más se roba a las personas cuando están en bicicleta. Y adicionalmente está el caso de personas que son asesinadas, como el de este jovencito, historia que usted nos va a contar. Mire, le voy a hablar del caso de Juan Carlos Gálvez, un joven de tan solo 27 años a quien por robarle un celular, Giovanni, no hay derecho, le arrebataron todos sus sueños. Este joven era técnico en hotelería, se quedó sin trabajo pues por cuenta de la crisis de los hoteles que en este momento están cerrados. Decidió buscar ingresos, por otro lado se empleó como domiciliario, que era un trabajo que ya tenía uno de sus hermanos. Y en su primer día en ese nuevo trabajo fue asesinado, como ya les contaba, por robarle el celular. El testimonio del hermano que logró llegar y verlo todavía con vida es desgarrador, pero ya los implicados en este hecho, 2 mujeres y un hombre, fueron capturados, fueron judicializados y fueron enviados a la cárcel. Fueron imputados por homicidio agravado, por tentativa de hurto y también por porte ilegal de armas. Que esto no siga pasando. Juan Carlos Gálvez era amante del deporte, como se aprecia en este video. La crisis económica por cuenta de la pandemia le hizo perder su trabajo en un hotel. Fue por eso que decidió sacarle provecho a su bicicleta y empezar a trabajar como domiciliario. Lo que no sabía es que en su primer día laboral perdería la vida a manos de 3 delincuentes.
Entonces me dijo, negro, voy a entregar un pedido, ¿quiere escuchar mientras lo entrego? Yo le dije, sí, claro. Y ya pocos segundos después fue cuando yo escuché que un tipo lo aborda y le empieza a decir que le pasara el celular. Y yo me desespero escuchando eso, mi hermano pues ya no me hablaba a mí. Ya lo último que yo escuché de él fue como un lamento. Kevin, su hermano menor, aún recuerda cuando llegó al lugar y encontró a su hermano herido. Lo encuentro pues tirado en un andén. Todavía estaba vivo, yo le hablé, le dije que tenía que ser muy fuerte, le cogí la cara, intentó hablar pero no pudo, no le salió ninguna palabra. Este hombre fue quien le disparó a Juan Carlos para robarlo. 2 mujeres que lo esperaban en un vehículo eran sus cómplices. 2 de los asaltantes eran hermanos y el día del asesinato le pidieron este carro prestado a su padre. Le generan una lesión con arma de fuego estos delincuentes. Posteriormente huyen en un vehículo particular. Es interceptado este vehículo en el plan candado. Kevin aún se confunde y habla en tiempo presente de Juan Carlos. Después cae en cuenta y su consciente le recuerda que la vida de su hermano mayor se la llevó otra pareja, también de hermanos, pero quienes decidieron tomar el camino del delito. ¿Qué amo de él? Absolutamente todo. No hay algo en mi hermano que a mí me disguste. La forma de ser de él, la forma en cómo era conmigo, la forma como era con la familia. Este joven de tan solo 21 años aún no se atreve a ver el video que podría ser la prueba reina para juzgar a los 3 señalados de este asesinato. Hasta el momento no me siento en capacidad para verlo. Y ya. Todavía no estoy preparado para hacerlo, claro, demasiado. Tras conocerse el hecho, el secretario de Seguridad se pronunció. Afortunadamente, la reacción de la policía fue oportuna y se logró detener a 3 personas que han sido señaladas como los presuntos asesinos de Juan Carlos. 1.547 bicicletas han sido robadas en lo que va corrido de este año, según cifras del distrito. O sea, tenía tanto valor sentimental esa cicla para él que... Por lo pronto, este cartel que Kevin diseñó lo lleva consigo para obtener algo de paz en medio del profundo dolor por el asesinato de su hermano. En memoria del mejor nieto, hijo, hermano, primo, sobrino y amigo. Ayer a mi lado, hoy en el cielo, mañana y siempre juntos, hermanito. Esta es la clase de notas que uno no quisiera tener que comentar, no tanto porque le toque o no le toque comentarlas, sino porque no deberían suceder. Es una verdadera infamia que un muchacho pues, que está tratando de buscarse la vida, de buscarse un ingreso en esta coyuntura en la que tanta gente ha quedado sin empleo y ha quedado sin ingresos, termine con esta suerte tan horrorosa, con este futuro tan horroroso, con este destino tan horrible. Y lo estoy diciendo esencialmente porque ustedes ya vieron la nota, era hermano de otro muchacho que trabajaba también en Rappi y al quedarse sin trabajo pues terminó diciendo venga yo le ayudo, le acompaño y terminó haciendo este pedido. Ya había entregado su pedido, termina agarrando su bicicleta, termina agarrando su plata y lo agarran estos fascinerosos, uno bajándose de un carro. Lo más infame de todo es que, por supuesto, la gente esté asesinando o por el robo de un celular, o por el robo de lo que costaba una hamburguesa, que era lo que le iba a poder robar, o por nada, absolutamente nada, porque tal parece que el delincuente no se llevó nada. Es una infamia absoluta, una vida no tiene sentido que se pierda de esa manera tan vil y además de eso, pues en una situación tan absolutamente lamentable. Bueno por la policía. Verdaderamente felicitaciones para la policía. Mientras el uno llegaba a tratar de auxiliar a la víctima, el otro terminó agarrando a los sospechosos. Rápida acción, ustedes lo ven, es cuestiones de segundos que llega la policía, pero se debe desarrollar una labor preventiva mucho más intensa. Acuérdense ustedes, hace apenas 15 días estábamos registrando la muerte de una enfermera, de Jenny Cerquera, que iba por un parque en su bicicleta y la terminaron bajando de la bicicleta para tratar de robarla y terminaron asesinándola también a sangre fría, una vez más con revólver. Esos asesinatos con revólver se han vuelto más o menos comunes en Bogotá. Ustedes han oído historias aquí y allá, circulan videos también. Y desde esa perspectiva, uno sabe que las autoridades están haciendo lo mejor posible. Ahí está para la muestra un botón en la reacción de la policía. Pero sería fundamental que en esta coyuntura
en la cual está aumentando el desempleo, está aumentando la marginalidad, se le están cayendo los ingresos a la gente. Esto no es justificación de ninguna manera, pero sí puede haber una correlación con el aumento del delito. La fuerza disponible en Bogotá estuviera mucho más atenta, no para tratar de auxiliar finalmente, que eso hay que saludarlo y hay que celebrarlo, sino para tratar de prevenir en una coyuntura como esta que estamos viviendo tan lamentable. El Consejo de Estado, por medio de una carta, le pidió al presidente Iván Duque información sobre la llegada de militares de los Estados Unidos a Colombia. Ellos ya llegaron, están aquí en la base de Tolemaida para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Chicho Giraldo con la información. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Pues se trata de una carta suscrita por el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namem, y enviada al presidente de la República, Iván Duque, y a la Secretaría Jurídica de Palacio. En esta solicita que se le entregue un informe oficial sobre la llegada de los 48 soldados norteamericanos a territorio colombiano y pone textualmente lo siguiente: la corporación que presido tiene especial interés en conocer las razones que sustentan el arribo de la comisión y las actividades que se pretenden adelantar y su finalidad. Asegura en la carta del presidente del Consejo de Estado que todo tránsito de tropas extranjeras por Colombia debe ser analizado por diferentes entidades, como en este caso es el Consejo de Estado. Ante esta solicitud, la Secretaría Jurídica de Palacio informó que ya tiene en poder esta carta y que en los próximos días entregará la respuesta en los términos que dispone la ley. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Y hablamos ahora de temas que tienen que ver con la economía. La más reciente emisión de bonos internacionales por parte del gobierno colombiano ha dado buenos resultados. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares y esos buenos resultados, pues por supuesto, reflejan la confianza que tiene la inversión extranjera en la economía colombiana. También reaccionó hoy positivamente la tasa de cambio. El dólar se llegó a unos mínimos que no se veían desde el pasado 6 de marzo y se negoció en promedio a 3.651 pesos. También presentó recuperación el petróleo de referencia Brent, que es el que nos interesa aquí en Colombia, que estuvo rozando los $40. Pero la pregunta que queda sobre el petróleo es si esa recuperación va a ser duradera o no. Con la colocación de estos bonos, el país obtiene recursos que necesita frente a una posible caída en los ingresos de carácter tributario y una desaceleración económica. Logramos traer 2.500 millones de dólares, el equivalente en pesos entre 9 y 10 billones de pesos. Los plazos y las tasas a los cuales se colocaron estos bonos son buenos, sobre todo si se tiene en cuenta el momento en el cual se hizo esta operación. Logramos colocar al mayor plazo posible, 31 años, y a las tasas más bajas de la historia en ese plazo. Analistas locales dicen que esa colocación mejoró algunos indicadores del perfil de la deuda del gobierno nacional y que se dio un respaldo al país. A pesar de que colocamos 2.500 millones, recibimos demandas y órdenes de compra de bonos por 13.000 millones de dólares. Los inversionistas ven con buenos ojos el manejo económico y la estrategia para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Significa un espaldarazo por parte de los inversionistas internacionales y un apetito por riesgo país de nuestra deuda pública nacional. Los recursos que llegan permiten garantizar los programas sociales que se adelantan en medio de la pandemia y evita que el dólar siga subiendo por la mayor oferta de divisas y el mejor precio del petróleo. Bueno, pues en medio de tantas malas noticias, tanta incertidumbre y tanta zozobra, una buena noticia, sobre todo una buena noticia en el frente económico que tantas desdichas nos ha traído en las últimas semanas. Esta colocación de un par de bonos que ha hecho el gobierno colombiano, uno a 11 años y otro a 31 años, termina siendo un muy buen síntoma desde dos perspectivas. Una, pues el gobierno colombiano con esta crisis del coronavirus tiene que gastar muchísimo. Acuérdense ustedes que las proyecciones oficiales no, lo que autorizó el Comité de la Regla Fiscal es que el déficit no sea el 2,5% del PIB que estaba previsto este año, sino que se suba hasta 6% del PIB, y la deuda, que este año debía ser más o menos el 52% del PIB, llegará a ser 62 o 63% del PIB. Es decir, una situación fiscal bastante exigente y bastante compleja. Por lo tanto, es importantísimo que haya fuentes de financiación. Salir hoy en día al mercado internacional con esta crisis, con esta zozobra, con esta incertidumbre y conseguir colocar esos bonos es una excelente noticia. Pero hay mejores noticias todavía,
porque el monto de los bonos, que son 2.500 millones de dólares, insisto, fue demandado 5,8 veces más, es decir, había demanda y apetito por comprar esos bonos hasta por 5,8 veces más su propio valor. ¿Eso es bueno, regular o malo? Pues buenísimo, que un país saque unos bonos y digan la cantidad de inversionistas, yo quiero, y quede sobredemandado, pues es una muy buena noticia. El año pasado nos estaban sobredemandando 6,8 veces más, es decir, se bajó un poquito, pero que en medio de esta coyuntura terminemos con esta situación es una excelente noticia. Fuera de eso, los plazos que se alcanzaron y la tasa de interés que se alcanzó para el endeudamiento del gobierno hacen que todo el perfil de la deuda pública gane. ¿Por qué? Porque tenemos ahora plazos más amplios y tasas de interés un poco más bajas que las que traíamos. El gobierno está ganando espacio, está ganando de alguna manera las condiciones más favorables para terminar endeudándose. Y no solamente, eso sí hay que reconocerlo, es mérito del gobierno colombiano, es mérito del gobierno, es mérito que le siguen creyendo a la economía colombiana, que los inversionistas siguen creyendo que esta economía es viable, sino además de eso, que salieron en un muy buen momento. Finales de marzo y comienzos de abril, las tasas de interés internacionales se elevaron sustancialmente, las primas de riesgo se elevaron sustancialmente y después empezaron a bajar nuevamente cuando se empezó a ver un poco luz al final del túnel desde el punto de vista económico. Allí fue cuando salió Colombia a poner sus bonos, que fue un momento supremamente oportuno, y eso es lo que le permitió agarrar muy buenas condiciones financieras. Un último datico, a Perú, a Chile y a Colombia los siguen viendo bien en los mercados internacionales. No así a Brasil, que tiene una prima de riesgo bastante alta, ni a Argentina, que no ha podido cerrar la renegociación de su deuda externa. Así está el vecindario entre unos y otros. Miramos lo que pasa en el mundo y nos vamos para los Estados Unidos porque allí el secretario de Defensa le dijo no a esa propuesta de Donald Trump de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para contener las manifestaciones que ya cumplen 8 días. La ley de insurrección que tendría que invocar Donald Trump para poder hacer realidad estos planes, pues se tiene que invocar, se tiene que reservar para situaciones que son catastróficas y apremiantes. Y lo que dice este funcionario es que el panorama que presenta Estados Unidos en este momento no es tal. Fueron presentados cargos contra los otros 3 exagentes presentes mientras George Floyd agonizaba bajo la rodilla de Derek Chauvin. 2 de ellos ayudaron inicialmente a inmovilizarlo. El tercero miraba la situación mientras pedía a los testigos mantenerse al margen. Fueron endurecidos además los cargos contra Chauvin, quien inicialmente fue acusado de homicidio en 3er grado. Pasó a homicidio en 2º grado. Desde el dolor más profundo, su familia solo pide justicia. No tengo mucho que decir, porque no puedo juntar mis palabras en este momento, pero quiero que todos sepan esto. Es que esos oficiales nos quitaron. Al final del día pueden irse a casa y estar con sus familias. Yana no tiene padre, nunca la verá crecer, graduarse, nunca la acompañará. Y así, entre lágrimas, su expareja lo recuerda como un buen hombre. Estoy aquí por mi bebé y estoy aquí por George, porque quiero justicia para él, porque era bueno, no importa lo que piensen, era bueno. Y esta es la prueba de que era un buen hombre. Es que son muchos los detractores de la manera como Donald Trump ha manejado la situación y ya empiezan a verse fracciones al interior de su administración. Digo esto no solo como secretario de Defensa, también como exsoldado y exmiembro de la Guardia Nacional. La opción de utilizar las fuerzas de servicio activo solo debe usarse como último recurso y solo en las situaciones más urgentes y graves. No estamos en ninguna de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la ley de insurrección. El lunes Trump había advertido con invocar esta ley de principios del siglo XIX. Permite desplegar a las fuerzas militares para contener la violencia y Trump asegura que si los gobernadores y alcaldes no hacen nada, él está dispuesto a militarizar las calles del país.
Las manifestaciones se mantienen en su mayoría de manera pacífica. Estoy aquí para solidarizarme con mi gente y luchar contra la opresión y el racismo sistemático. Es traumático, tengo que ver cómo matan a nuestra gente. Uno de los principales símbolos de Estados Unidos, el Lincoln Memorial, fue cerrado por la Guardia Nacional. En Nueva York este era el panorama después de la violencia y saqueos. Fue bloqueado el puente de Manhattan. Siguen las reacciones alrededor del mundo. Este mensaje envió el primer ministro británico Boris Johnson a Donald Trump. Lloramos a George Floyd, me horroricé y me enfermó ver lo que le sucedió a él, y mi mensaje al presidente Trump y a todos en Estados Unidos desde Reino Unido es que no creo que el racismo, y es una opinión que estoy seguro será compartida por la abrumadora mayoría de personas en el mundo, el racismo, la violencia racista no tiene lugar en nuestra sociedad. Black Lives Matter. Black Lives. Black Lives. Israel, Argentina, Reino Unido, Francia, las personas siguen movilizándose en diferentes partes del mundo, uniéndose al clamor de justicia. Y es momento de compartir con ustedes la noticia del día en materia de entretenimiento y tiene que ver con el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, que ahora es película y justamente se llama El olvido que seremos. En el libro, el escritor colombiano relata la vida y asesinato de su padre y hoy la película es noticia porque hace parte de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. Cannes, el nido veraniego de un gorrión llamado Edith Piaf. Aquí la vida es color rosa. El paraíso francés es dueño de la franquicia del ideal del sueño millonario. Los yates y las mansiones republicanas se encargan de dibujar la escenografía de una vida de película. Cuando se realiza el Festival de Cine, Cannes se viste de Dior y Gucci, pero mantiene cierta humildad cuando anuncia las películas seleccionadas, casi siempre de aplastantes realidades sociales. En la selección de este año, un equipo muy francés, por cierto, incluyó la cinta El olvido que seremos, derivada del libro homónimo del escritor Héctor Abad Faciolince. Yo me di cuenta de que había en mi historia personal, en la historia de mi familia, cosas que me habían pasado y que yo en mi oficio como escritor no podía pasar por alto. Este refugio francés, en un acto liberador, se quita el lastre frívolo y ahonda en el secuestro y muerte del padre del escritor colombiano. Cuando la violencia toca a la puerta de la casa de uno y cuando uno ha escogido para su vida una profesión como la de escribir, hay un momento en que esa violencia que tocó a la puerta de tu casa no se puede evadir y uno no puede simplemente darle la espalda. ¿Qué queda de aquel médico asesinado por paramilitares? Una escultura en uno de los patios de la Universidad de Antioquia. Un libro, una película y un hijo de pulso firme, quien escribió sobre el crimen paterno. Si uno se asoma a una ventana y ve cometer un crimen horrible y uno es periodista, uno no puede cerrar las cortinas y fingir que no vio nada. Uno tiene que contarlo. El nombre de Colombia ya había desfilado por la alfombra roja de este lugar. En 1998, la vendedora de rosas de Víctor Gaviria mostró el eje de dos obsesiones del cine colombiano: pobreza y violencia. El olvido que seremos, del director español Fernando Trueba, se volvió a asomar por el patio del conflicto armado. Colombia revisa una y otra vez su propia sangre y dolor. Cannes no lo olvida. Otra buena noticia del día de hoy, en este caso en el campo cultural que tanto nos alimenta el espíritu. El olvido que seremos, seleccionada en la selección oficial del Festival de Cannes. Ustedes dirán en sus casas, pero ¿cómo así? ¿El Festival de Cannes no se había suspendido este año? ¿No dice que trataron de hacerlo y estirarlo y demás hasta que botaron la toalla y dijeron este año no se hace?
Pues ustedes lo han visto en la nota, lo que hizo el Festival de Cannes este año fue agarrar entre las más de 2.000 películas que le mandaron este año, terminar seleccionando 56. No como suele hacerlo, que unas están en competencia, otras en muestra oficial, otras en no sé qué, sino esas 56 y terminar diciendo, esas 56 películas tienen el sello de calidad del Festival de Cannes. Serían las que se habrían presentado si hubiéramos hecho el Festival de Cannes, las que habrían competido unas y se habrían presentado otras. No hizo distingo entre unas y otras. ¿Para qué? Para darles un impulso a esas películas. Y además de eso, para mantener viva esta cultura que tanto nos apasiona y que tanto añoramos, que es la cultura del cine. Pues bien, El olvido que seremos es una de las 56 películas. Y ese libro entrañable, que ustedes bien conocen, de Héctor Abad Faciolince, un libro además hipervendido, esta es la edición número 24, se calcula que se han vendido más de 300.000 ejemplares alrededor del mundo, termina siendo llevado a la pantalla por Fernando Trueba, director español. Algunos de ustedes lo recordarán por La Belle Époque, una película que por allá a mediados de los 90 se ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, pero otros lo recordarán porque dirigió por allá en los años 80 su ópera prima que se llamaba Ópera Prima. Quienes estábamos en esa época en la universidad no hacíamos sino ver cineclubes en distintos lugares y Ópera Prima fue una de las favoritas de cineclubes en esa época. Pues bien, dirige Fernando Trueba y protagoniza otro español, Javier Cámara. ¿Quién es Javier Cámara? Ustedes lo recuerdan. Estuvo en Los amantes pasajeros de Almodóvar, una película regularcita de Almodóvar, en la que él era el que hacía ese baile, él era uno de los que era auxiliares de vuelo y terminaba haciendo ese baile, señalando las sillas, etcétera, etcétera. Pero un rol mucho más importante en otra película de Almodóvar que es Hable con ella. Él hacía el enfermero de Hable con ella, un gran actor. Vamos a ver cómo la sentimos nosotros en Colombia, porque obviamente se rodó en Medellín con la música de la época, años 80, etcétera, etcétera, pero habrá que ver cómo siente uno, protagonizada por Javier Cámara, una película y una historia que es tan nuestra, que tanta gente en Colombia ha leído y que tanto dolor nos trae por el testimonio histórico que deja. Por el momento, una gran noticia para el cine, una gran noticia para el espíritu. Y otra de las noticias que nos deja esta jornada tiene que ver con los reinados en Colombia. Ya habíamos comentado aquí en el noticiero que Natalie Ackerman es la dueña de la franquicia de Miss Universo. ¿Eso qué significa? Que ella tiene el cupo para la participación de Colombia en el certamen mundial internacional. Pues ahora se ha conocido que por decisión de ella, este reinado no se va a hacer en Cartagena, como el Miss Colombia que conocíamos de toda la vida, sino que se va a realizar en Barranquilla. Red Más Noticias además conoció que no necesariamente será una participación departamental, que probablemente pueda haber una convocatoria abierta en donde puedan participar 5 barranquilleras y 10 niñas paisas, que eso no va a importar. Estaremos entonces pendientes de qué pasa, porque el Miss Colombia se quedaría sin el incentivo principal para la participación de las candidatas. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Ya viene Zona Franca. Nos vemos mañana. Nuestra primera emisión a las 6 en punto de la mañana. Feliz noche, tranquilidad, fuerza y fe que tarde que temprano vamos a salir de esta. Chao, chao.